Y vamos un poco a la táctica, ¿no? Es decir, cómo esos navíos con cañones a babor y a estribor, ¿no? Y alguno en la Ujú, proa y alguno en el castillo también ujú. de popa, combatían, ¿no? Es decir, lo interesante, es decir, cómo hacían estas luchas en línea, ¿no? Es decir, Sí. Yo creo que es interesante primero definir un poco dónde llevaban los cañones y por qué, ¿no? Porque al bueno, final esta es también, la forma justo, sí, sí, sí. de entender cómo funciona, cómo debe funcionar un navío de línea y una batalla naval. Pues los cañones se disponían fundamentalmente de lo que llamamos baterías, ¿no? Que cada batería, como decía antes, es cada una de las filas que vemos de cañones de un navío. La batería se cuentan al revés, curiosamente, ¿no? La batería más baja, la que está más cerca del agua, es la primera batería, encima está la segunda batería, algunos tenían tercera batería, ¿no? Los que tenían 3 puentes, los navíos de primera clase por definición tenían 3 baterías, y luego había cañones dispuestos un poco en formas o en lugares concretos, ¿no? Pues en el castillo de proa, había, dependiendo un poco del tamaño del barco, solía haber 3 o 4 por cada banda, es decir, unos 8 en total. Y luego en la parte del alcázar, que es la parte casi más pegada a popa, la parte de atrás del navío, pues solía haber también unos 4, 3, 5, dependiendo un poco del tamaño del barco. Luego hay que sumar en la parte más alta de la popa, la parte más alta de la parte de atrás del navío, lo que se llama la toldilla, y en la toldilla ahí lo que se solían disponer habitualmente eran obuses más que cañones. Podía llevar cañones, pero lo habitual era utilizar obuses. Los británicos en ese sentido empezaron a utilizar carronadas, que eran pues bueno, un tipo de obús un poco particular que tenían cierta característica especial, que es que tenían un tornillo de giro que permitía pues, establecer y definir mejor la altura y la elevación del tiro. Este tipo de cañones, igual que los obuses, iban montados en vez de, como el resto de cañones, en cureñas móviles, es decir, cureñas Ujú. con ruedas. Cureña es pues, la estructura de madera donde se pone el tubo del cañón, y este tipo de cañones utilizaban cureñas fijas. Eran además retráctiles, es decir, cuando disparaban hacia atrás, el retroceso Ah, hacía que el tubo saliera hacia atrás, pero la cureña se mantenía normalmente móvil, lo que hacía que fueran cargados de una forma mucho más rápida y que fueran manipulados por menos hombres, ¿no? Pues ujú. un cañón grande, un cañón de unas 36 libras, que es el que se considera de la primera batería, pues solía ser operado aproximadamente por 14 hombres, lo cual, bueno, Sí, son, sí. son bastantes, ¿no? 14 hombres que hay que recordar que son por cada 2 cañones, es decir, por estribor y por babor. Claro, Si se como no van disparaban por las dos bandas, disparados tenían que igual, claro. repartirse. Claro, como Eso es. normalmente la línea ataca por un lado, claro, sí, sí, sí. Claro, eso es. Entonces, eso es muy importante porque cuando decimos, claro, es que un navío de línea está disparando por ambas bandas, como que está ganando tiempo. Sí, sí y no. O sea, bien porque está haciendo 2 fuegos, pero mal porque cada dotación de cada pieza de artillería tiene que dividirse y trabajar el doble literalmente para hacer el mismo trabajo, lo cual a veces puede llegar a ser, bueno, es muy fatigoso en definitiva. Entonces, esto, ¿no? Son las disposiciones habituales. Por los cañones, en ese sentido, también se disponían los más pesados y más grandes en la parte de abajo, que daban más estabilidad, Es un, claro, y hacia un tema de arriba, física pura, claro. pura física, literalmente, ¿no? Pues eso, los 36 libras abajo, 24 libras más arriba, o en el medio, habitualmente, y arriba ya 18 o 12 libras, y toldilla alcázar, si no llevaban obuses o cañones, pues solían ser habitualmente de 12, 8 libras, o sea, es decir, más pequeñitos. Entonces, esta es un poco la disposición de los cañones. Ujú. Luego, tácticas de combate, que es Bueno, lo hay que me una cosa, comentabas. Guillermo, en cuanto a esto de los Sí. cañones, es importante, bueno, que gran parte del público son Ujú. marineros de agua dulce, ¿no? Y más de, como yo, casi de barco Sí. actual, de patines de venidor, ¿no? Ujú. El tema es importante que en esta hablábamos de que hay 14 Ujú. hombres en cada dos cañones, ¿no? Sí. Por tanto, estamos hablando, Ujú. hablando de que si tiene 80 cañones, hablamos de 40 dotaciones a una media de 5, ¿no? Es decir, esto lo digo porque en los propios lugares que estaban estas baterías Ujú. era donde dormían los hombres, donde hacían su Ujú. vida. Eso es. Y claro, Sí, curiosamente, bueno, pues al final la mayoría de... Hay que decir que, bueno, los operaban, de estos 14 hombres, la figura principal del cañón era lo que se llama el cabo artillero. El cabo artillero era el que tenía un poco el mando, ¿no? Pues era un poco prácticamente equiparable al cabo de tierra, ¿no? Al cabo de infantería o del ejército de tierra, y lo que hacía era pues hacer toda la puntería del cañón. Puntería quiere decir calcular la elevación, dar las órdenes al resto de servidores del cañón como que tenían que hacer, meter pues eso, el cartucho de pólvora, la bala, si era bala rasa o otro tipo de bala, puede ser palanqueta, bala doble, en fin, en definitiva dar las órdenes. Tenían conocimientos, solían ser experimentados y generalmente eran casi todos artilleros de preferencia o artilleros ordinarios, es decir, ya tenían experiencia en uso de artillería.
En España, además, se definió y se profesionalizaron mucho este tipo de hombres hasta el hecho de crear lo que se llamaban las brigadas de artillería de marina, que a veces eran este tipo de artilleros, ¿no? Los que operaban el cañón, me refiero, o a veces ya eran los propios artilleros de marina, que estos son un poco aparte, son paralelos a la infantería de marina, pero definidos como un propio cuerpo de ejército dentro de la Real Armada, ¿no? Exclusivamente de artillería. Y luego, pues bueno, en definitiva, la mayoría, quiero decirte, de los 14 de dotación de un cañón, pues había eso, su cabo artillero, segundo cabo artillero, un ayudante, y el resto pues solían ser servidores, lo que se llama, ¿no? Que en definitiva limpiar el cañón, cargarlo, tirar de las trincas, vamos, de todos los cabos para ponerlo en batería o ponerlo hacia atrás para cargarlo, ese tipo de cosas lo hacían en definitiva pues los servidores y el resto de gente. La mayoría eran simples marineros, no tenían demasiada formación en el tema de artillería, lo importante es que el cabo artillero estuviera bien formado. Y, en definitiva, pues todo el mundo intentaba colaborar, ¿no? Los marineros, pues en una batalla naval se repartían, unos, pues a los gavieros, por ejemplo, los que manejaban las velas, se dedicaban a lo propio, y el resto de marineros que no tenían una labor específica o una función determinada en la batalla, lo que hacían era colaborar en la artillería, a cargar y a operar los cañones, en definitiva. De hecho, estoy leyendo ahora mismo un libro de un colaborador habitual de Belungatis, de Joaquín Peñablanco, que se llama La Real Armada contra la Royal Navy. Ah, sí. Y en muy bueno, libro, muy bueno. Está muy bien, bueno, aparte porque es amigo mío, tengo que hablar de él, la Real Armada contra la Royal Navy. Lo estoy leyendo justo hoy, no es porque haga el programa, sino que ya que iba a hablar contigo de navíos de línea, pues me puse esta semana a leer un poco. Trata mucho el tema de la guerra de independencia de Estados Unidos, ¿no? Si no recuerdo mal. Este libro es sobre la guerra de independencia, el papel de la Armada Española en la guerra de independencia. De hecho, es el subtítulo. Lo comento porque en una de las batallas que hubo de ese intento de invasión del Reino Unido, esa alianza con Francia, habla de que en un barco español no pudo hacer mucho más porque todos sus artilleros eran de tierra, ¿no? Es decir, que como que no sabía mucho cómo se usaba en el mar. Sí, esto se hizo sobre todo, bueno, pues esta operación militar fue aproximadamente en 1780, 79-80 más o menos, y en aquella época el problema es que, claro, la gente formada empezaba a escasear, ¿no? Pues muchos habían muerto, había problemas en las arcas reales, con lo cual también se formaban más rápido y se formaban peor. Esto, en definitiva, al final del siglo XVIII fue pues la tónica habitual, y de hecho en la batalla de Trafalgar, pues casi la mitad de los artilleros que operaban un cañón, vamos, de los cabos artilleros, eran artilleros embarcados de tierra, porque no había artilleros propios navales. Esto incluso fue peor en Francia. En Francia, literalmente, casi las 2/3 partes de una dotación de un navío de línea eran infantería, o sea, eran hombres de tierra metidos ahí que hicieron, pues bueno, muchas veces lo que buenamente pudieron, igual que España, dicho de otra forma, ¿no? Entonces, en este sentido, Reino Unido hay que reconocer que lo hizo mucho mejor, ¿no? Y sí que es cierto que tenía una experiencia, bueno, llevaba muchos años navegando habitualmente, la mayoría de marineros, tenían buena formación, tenían mucha experiencia, los cabos artilleros en ese sentido tenían otro nombre y se organizaban un poco de una forma distinta, pero eran buenos, tenían buenas nociones, ¿no? En ese sentido, y es verdad que es un problema, aunque parezca que es lo mismo, no es exactamente lo mismo. De hecho, para que te hagas una idea, una batalla naval tiene muchísima más artillería que una batalla de tierra, aunque se pueda pensar al revés, ¿no? Es decir, si cogemos una gran batalla de tierra de la época napoleónica, pues juntamos todos los cañones, para empezar son de un calibre mucho más pequeño los de tierra, porque un cañón de 36 libras es intransportable literalmente, y por la cureña y todo, al final pesaban prácticamente 5 o 6 toneladas, o sea, es una barbaridad. Una pequeña batalla naval ya era más grande y tenía más artillería que cualquier gran batalla, que Eylau, no sé, cualquier tipo de Borodino, cualquier tipo de gran batalla guerra napoleónica, tenía muchísima menos artillería que una batalla naval pequeñita, es decir, que una escaramuza naval. Con lo cual, esto es muy importante también, ¿no? Y no funcionaba exactamente igual, claro. Había que tener otras cosas en cuenta. La escora del barco, pues bueno, si te entraba mucha agua por la batería quedaba inutilizada, pues ese tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Sí. Pues ya antes de hablar de las tácticas, ya que hablamos de las piezas artilleras, tengo aquí una ilustración, a los que lo están viendo en YouTube sin problema, pero a los que están viéndolo en podcast la explico. Son tipos de granadas, ¿no? Tipos de proyectiles. Que esto es interesante porque, claro, todo el mundo asocia la esférica esta de hierro, ¿no? La bala rasa, vamos. La normal. Yo me acuerdo, y lo vi
en un castillo en Francia, en el castillo, ay, se me acaba de ir el nombre, se me fue, que era un horno calienta bolas de cañón. Era un horno, ya lo vengo, Fort-la-Latte, que está ahí en Bretaña y participó en esta guerra entre Francia y España contra Inglaterra. Había un horno calientabolas, que era muy interesante, o bolas rojo, ¿no? Sí, es un hornillo y que era el que en definitiva creaba, o dicho de alguna forma, era el que hacía que funcionara lo que se llama la bala roja o bala al rojo. La bala roja lo que hace es coger una bola de cañón, que solían ser de plomo, de hierro, dependiendo un poco de la época también y de la composición del metal, y lo que hacía era calentarse al rojo vivo y generalmente lo utilizaban muchísimo en la artillería de costa contra los ataques por el mar. Se podía utilizar también en un barco, pero era peligrosísima. De hecho, no se aconsejaba casi nunca porque si se te caía al suelo, adiós barco, o sea, literalmente. De hecho, tengo una foto de ese hornillo, de ese horno que dice usted de batería costera. Es muy interesante, es un horno como de pan, ¿no? Pero a un lado tiene un habitáculo con una pequeña rampa para que bajase la bola al rojo, como un tobogán, ya que bajase la bola caliente, y ya se fuesen como una bolera, todas calientitas, para ir metiéndolas una a una en el cañón. Sí. De hecho, había dos formas fundamentalmente de transportarlas. Bueno, había tres realmente. Una es, como tú dices, un tobogán hacia abajo, es decir, el hornillo estaría en la batería más alta o la parte más alta de las baterías y iría cayendo hacia abajo. O había otro tipo que era como una especie de transportín, el horno estaba en la parte más baja y se subía pues tirando de una especie de manivelas o de cuerdas o de lo que fuera y se subía a la parte alta de las baterías. Y luego la tercera, que es un poco la más la manual, por decirlo de alguna forma, era una especie de pinzas de herrero, pues cogida entre 3 o 4 hombres y transportada a mano hasta el cañón o la batería en cuestión. No era tan peligrosa, evidentemente, porque bueno, caía al suelo, lo más que podía ocurrir es que, pues nada, un par de pies. Generalmente nada. Sí, dejarte el pie hecho polvo o a la brasa, pero no era tan peligrosa. Sin embargo, en los navíos de línea, y es cierto que algunos lo usaron en algunos momentos muy puntuales, era muy peligrosa y de hecho se consideraba hasta mal el hecho de usarla, porque, por ejemplo, en una batalla costera todavía había cierta reticencia a usarla, pero se podía usar. Pero, por ejemplo, en una batalla naval de alta mar, tanto el que lo usaba como el que la recibía estaba muy mal visto, porque se consideraba poco humanitaria, es decir, si el barco se quemaba, se moría toda la duración, literal. O sea, una bala al rojo que, por ejemplo, llegara a la Santa Bárbara, explotaba el navío y morían todos. Y, de hecho, ocurrió un par de veces y se consideraba relativamente mal, estaba mal visto. Claro, bueno, la Santa Bárbara, que los oyentes que no saben, es el polvorín y estaba, si no recuerdo mal, un poco casi por debajo del nivel, ¿no? del agua y estaba muchas veces como una especie de caja... un blindaje, ¿no? Tenía un blindaje de madera al interior, ¿no? Es decir, el interior del barco estaba a su vez reforzado, pero claro, mala suerte podía entrar perfectamente un proyectil. Sí, normalmente, bueno, hay que tener en cuenta que, a contrario de lo que se pueda pensar, no era tan fácil penetrar el casco de un proyectil. Al final, muchos cascos medían un par de pies, lo que al final, pues eso, son pues 30, 40 centímetros, incluso 50 o incluso llegando a 60 centímetros. Una bala, por muy grande que sea, y una bala del 36 pesaba, si no recuerdo ahora mismo mal, que no me sacan mal las cuentas, unos 17 kilos, o sea, es bastante, tenía serios problemas para traspasar el casco de un navío de línea de tercera clase o de segunda, ¿no? De primera prácticamente ya inviable. Entonces, al final, en definitiva, lo que provocaba realmente las lesiones o lo que provocaba las muertes de los hombres eran los astillazos. Es decir, pues la bala, al pegar contra cualquier sitio de madera, los barcos estaban construidos de madera casi en su totalidad, pues saltaban astillas y esas astillas eran como una nube de esquirlas perforadoras y, en fin, como cuchillos, y al que tuviera la mala fortuna de pillarle por el medio, pues normalmente eran mortales. Si no recuerdo mal, por ejemplo, o me estoy confundiendo, lo que eran las hamacas, ¿no? Donde dormían, que tiene un nombre marinero que es distinto, pero bueno, se los quitaban, coins, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, eso, justo. Se quitaban y se usaban un poco como barricada para evitar estas metrallas, ¿no? Sí, de hecho los cois, que son al final ese tipo de hamacas, ¿no? Que utilizaban, que se colgaban pues literalmente en las baterías, dormían ahí, o sea, en las baterías, entre los cañones se organizaban de cierta forma cuando no se estaba en combate para ganar un poco más espacio. Allí se comía, pues hacían prácticamente todo tipo de vida social y vida habitual y dormían colgándolos pues del techo de
del techo o de los laterales a veces de la propia batería. Cuando había batalla naval en el zafarrancho de combate, es decir, cuando se daba la orden de que se iba a combatir o que iba a haber un combate o que podía haberlo, lo que se hacían era descolgarlos. Normalmente se descolgaban incluso ya antes de eso, pero se cogían, se hacían como una especie de gurruño, por decirlo de alguna forma, y se ponían las batallolas en las cubiertas. O se ponían alrededor de los cañones. ¿Para qué? Para que precisamente si había disparos de metralla o disparos de los mosquetes de la infantería de marina contraria o cualquier tipo de cosa, o incluso que saltaran astillas, ese tipo de astillas, al menos, o de proyectiles, no llegaran a los hombres, quedan un poco, pues eso, amortiguados por los propios COIs, ¿no? También se quitaban las camisas, curiosamente, los artilleros, para evitar que pudieran alcanzarles este tipo de cuestiones. Y si les alcanzaban, al menos sabían que no se llevaban hacia dentro del cuerpo un trozo de lienzo de la camisa que al final se iba a infectar y les iba a matar también. Efectivamente, era por el tema de infección. Es el problema que había. Sí. Y si no recuerdo mal, era en esto de las camisas o en otra cosa, era por la pólvora, porque como que se pegaba y podía también arder. Sí. Uno de los problemas era, en ese sentido, razón también por las que muchas veces echaba o solía echarse en los suelos de las cubiertas, entre arena, serrín, ese tipo de cosas, es que la pólvora, en definitiva, podía derramarse, podía caerse. De los cañones siempre salían pequeñas ascuas, ¿no? Y a la hora de limpiarlo siempre había que tener muchísimo cuidado de que no quedara ninguna ascua encendida, porque claro, al meter el cartucho de pólvora, ese podía arder y podía explotar y llevándose por delante a toda la dotación del cañón, lo cual había que tener muchísimo cuidado. También solía haber cubetas de agua, precisamente por si en un momento de apuro echar el agua sobre el cañón o sobre el suelo, sobre donde hiciera falta. Y las camisas es cierto que la pólvora tenía tendencia a quedarse pegada sobre el cuerpo, vamos, sobre la camisa y demás. Y si te caía una chispa, pues literalmente ardías, ¿no? Entrabas en ignición y, en fin, morías. Sí. Y sobre la piel es cierto que resbalaba mejor, o eso es lo que se suponía. Sí, es lo que se suponía, igual que otras cosas que tienen que ver con esta época. Por ejemplo, algo que la gente no sabe, o bueno, muchos saben y otros no, es que, por ejemplo, cuando se recarga un cañón, hay que meter siempre como una especie de gran bastoncillo, ¿no? Con húmedo, con un poco de agua para que se case y no estallase al echar la siguiente... Eso es. Habitualmente lo que se hacía era, pues, precisamente por ese tipo de chispas, de chispas de ascuas que podían quedar encendidas después del disparo, era utilizar, pues bueno, un gran bloque solía ser lana habitualmente, se metía en una cubeta de agua y se frotaba bien el interior del ánima de la parte interior del tubo del cañón para apagar ese tipo de ascuas y sobre todo para enfriar el cañón. Y en este sentido hay que decir que los cañones, una de la fábrica de artillería de la Cavada, que está en Cantabria, todavía se conserva como un museo, se fabricaban prácticamente los mejores cañones de la época, literalmente de todo el siglo XVIII y parte del XVII también. Y eran famosos porque eran cañones de hierro negro, se llamaban, de hierro colado, que lo que hacían antes de explotar, en este tipo de situaciones, cuando se recalentaban después de hacer fuego de forma muy continua, en vez de explotar, que es lo que solían hacer la mayoría de cañones, se rajaban. Aparecían unas estrellas por fuera y te estaban indicando que cuidado porque podían explotar. Entonces ahí ya se refrescaba, incluso se apartaba el cañón, se quitaba o se dejaba de usar una temporada. Y habitualmente se evitaba que explotara y se llevara por delante a toda la dotación. Estos cañones fueron muy famosos. De hecho, no solo sirvieron en navíos de línea típicos, sino también en artillería de costa. Y literalmente en todas las costas de la América española. Vamos, desde Puerto Rico a Cartagena de Indias hubo, vamos, en todos los sitios. Fueron muy famosos este tipo de cañones. De hecho, un elemento que diferenciaba un poco la artillería, ¿no? Es que la de hierro fundido, este hierro con las distintas aleaciones y tal, era usado en el mar y en las costas y en fortalezas por el peso, y el bronce era utilizado en tierra, ¿no? Era algo que sí que un poco diferenciaba los dos tipos de cañones, ¿no? Sí, luego el bronce también se supone que era más caro de producir, tenía otros problemas, y el hierro es cierto que, sobre todo cuando empezó a utilizarse una nueva técnica, un nuevo sistema de forja y de fundición en la Cavada, que lo que se hacía era, en vez de, como se hacía anteriormente, hacer una especie de forma del cañón que se rellenaba luego, ¿no? Lo que se hacía era hacer el tubo macizo del cañón en la Cavada, y luego se tunelizaba por dentro, con una especie de broca y tal. Y eso fue muy importante porque los hacía muchísimo más precisos y muchísimo más estables desde el punto de vista del calor. Cuando antes, cuando se fundían como tal, haciéndoles una forma, ¿no? Entre arena habitualmente, ¿no? Para que cogieran la forma,
sí que el interior se solía dejar, pues eso, con arena o con cualquier material para que no fuera, ahí no entrara el metal y eso daba muchos problemas precisamente por eso, porque el interior era muy inestable, siempre quedaban, pues eso, irregularidades, estaba rugoso y tenía mucha tendencia a acumular, pues eso, ascuas, a acumular pólvora y podía ser peligroso. Y sin embargo estos, como se tunelizaban luego a mano y de una forma muy precisa, otra cosa curiosa es que en vez de girar la broca, como podemos pensar, lo que giraba era el tubo del cañón alrededor de la broca. Era como un torno, sí. Era como un torno. Y esto era mucho más estable. Descubrieron que era mucho más estable hacerlo así que hacerlo a la inversa. Pues alguno lo pensó con una bombilla y empezó a girar él sobre la bombilla. Sí. Sí, girando la casa en vez de la bombilla. Pues un poco lo mismo, ¿no? Sí. Pues Guillermo, tenemos un podcast con Juan Molina, que es uno de los de mi dúo de Flandes, no sé si los conoces, sobre los tercios, y tenemos uno que es artillería de los tercios, y hablamos un poco de cómo eran los campaneros, los que hacían campanas, los primeros en hacer cañones, con esa técnica de la arena perdida, o la acera perdida, que es interesante, y cómo se fue avanzando, lo que tú comentas también posteriormente. Pues vamos un poco ya a hablar de los últimos proyectiles, ¿no? Que había los que hablamos, pero también algunos ya muy pintorescos, ¿no? Es decir, algunos que tenían cadenas, tenían cuchillas, ¿no? Sí, bueno, al final cuando pensamos en un proyectil de cañón, ¿no? Todos estamos pensando en lo que se llama la bala rasa, que es el proyectil, vamos, la esfera de hierro o de plomo que hemos visto en las películas, que hemos visto, pues hemos leído o visto alguna ilustración en algún libro, en definitiva. Pero es cierto que no solo existían esas, sino existían otras muy distintas. Por ejemplo, muy típica en España y se utilizó muchísimo, y también otras marinas de Europa, era la palanqueta. La palanqueta estaba formada fundamentalmente, sobre todo la española, ¿no? La palanqueta española, formada por dos balas rasas y en el medio había, pues, eso, una barra de hierro, sin más, ¿no? Y esto lo que hacía era girar sobre sí misma cuando se disparaba y era muy, muy, muy peligrosa porque tenía muchísima tendencia. Bueno, de hecho se dice que una palanqueta en Trafalgar se llevó por delante, creo que decía, a 6 o 7 hombres de Nelson, de un solo disparo. Los pilló en línea y se los llevó uno detrás de otro. Eran peligrosísimas. Y fundamentalmente lo que se utilizaban era para disparar hacia los palos, las vergas, es decir, los travesaños, las velas, y hacían verdaderos destrozos, ¿no? Era lo que se llamaba disparar a desarbolar. Y eran peligrosísimas. Y luego otro tipo de, podemos decir, de palanqueta era la bala con cadena, que eran exactamente igual, pero en vez de una barra era una cadena en el medio. Sí. Y lo mismo, iba girando sobre sí misma y eran también muy peligrosas. Pero esas eran dos bolas completas, ¿no? Esas eran dos bolas completas. Sí. La palanqueta había veces que era media, ¿no? Sí, depende. Por ejemplo, lo que se llama la palanqueta francesa, a veces se llama así, son medias, en vez de ser dos bolas de bala rasa, eran media y media y una barra por el medio. Y esto pasaba también con las con cadena, que era media, media y cadena por el medio. Las españolas, la tendencia era ser dos bolas, vamos, esféricas completas y luego la barra. Sí. Y, por ejemplo, luego las palanquetas inglesas hubo un tipo específico que eran como un cono truncado, ¿no? O sea, era como una especie de bola que luego tenía una parte como cónica truncada y otra, eran como especulares, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces era una bala rasa, a ver si aquí se ve, una bala rasa y luego, pues eso, de forma cónica disminuyendo y luego hacía exactamente la misma jugada y otra bala rasa, que es lo que se llama la palanqueta inglesa muchas veces. Un poco distinta. Al final, la función y la forma de actuar eran exactamente la misma, vamos, funcionaban muy parecidas. Sí. Destruir, desarbolar los barcos enemigos. Sí, desarbolar, fundamentalmente. Si te pillaban lo mismo, si te pillaban también pues a hombres, pues te los decapitaban, amputaciones, eran muy peligrosas. Y de hecho se utilizaban muchísimo de cerca, ¿no? Cuando se disparaba desde, por lo que se dice, a tiro de pistola o en corta distancia. Sobre todo si te pillaban por la parte de atrás, por la popa o por la proa, por la parte de delante, se hacía lo que se llama la enfilada, que es una de las tácticas navales importantes, ¿no? La enfilada, si te lo hacen por detrás, suena muy mal, pero bueno, se llama a veces también la escoba, y es que te barrían, literalmente. Entonces, el problema es que la parte de atrás del barco, la popa, es la zona por definición más frágil, porque está todo el espejo de popa, las cristaleras en definitiva y demás, ¿no? La cámara del comandante, las cámaras de oficiales y tal. Entonces, cuando te entraban por detrás las palanquetas, pues te barrían de lado a lado, o sea, de popa a proa, pues todas las baterías. Es decir, te podían matar hasta 20, 30 o 40 artilleros, porque iban delante a atrás literalmente. Eran peligrosísimos en ese sentido. Y cuando se disparaban desde cerca eran muy, muy, muy peligrosos. O sea que, digamos, el castillo, la parte de atrás de la popa, el castillo que no sobresale mucho en estos navíos, es verdad que es más, bueno, sobresale un poquitín, que es donde estaría el timón y eso,
y los camarotes están un poco en esa altura. Más abajo, es verdad que si vemos un navío por la popa, se ve como cristales, ¿no? Que serían las habitaciones de los oficiales. Claro, entraría por el cristal y iría a través de toda la borda. Es decir, claro, el problema es que la parte de la popa, en ese sentido, por su propia construcción, o sea, los navíos de línea hay que tener claro que están diseñados para recibir fuego y escupirlo por los laterales, por las bandas. O sea, no por detrás ni por delante. Luego es cierto que se pusieron, por ejemplo, atrás 2 cañones, ¿no? Generalmente la primera batería o la segunda, que son los cañones guardatimones, que son precisamente para disparar hacia atrás si alguien te persigue. Y lo mismo generalmente se hace en el castillo de proa, en la cubierta alta, que son los cañones de caza, que es exactamente lo mismo cuando tú eres el que persigue a los demás y te disparas hacia adelante de forma, pues eso, directa, ¿no? Pero tanto la popa como la proa, especialmente la popa, la parte de atrás del navío, estaba diseñada de una forma mucho más frágil, porque no se esperaba que o sea, por propia definición, la línea de batalla se forma para que las popas y las proas queden cubiertas por navíos aliados tuyos y no te puedan disparar por ahí. Cuando sufres una técnica o una táctica, como por ejemplo utilizaron los británicos, ¿no? La de cortar la línea, si conseguía cruzarse un navío británico o un navío enemigo por tu popa o por tu proa, pues tenías un problema muy serio, porque entonces ibas a recibir una descarga, una enfilada muy peligrosa. Y de hecho, para un buen comandante, ¿no? Era muy importante tener a su navío inmediatamente a popa y a proa, que es lo que se llaman los matalotes, que viene del francés matelot, que significa compañero o camarada, este tipo de cosas, que fueran gente de fiar, es decir, que ese comandante fuera capaz de mantener tu línea absolutamente estable, cerrada y simétrica, y que no quedara uno más hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, sotavento, barlovento o babor estribor, en definitiva, ¿no? Entonces, esta es una de las tácticas navales más típicas y, bueno, más famosas porque eran más efectivas, vamos. Al final, coger un navío por la popa casi siempre funcionaba. Claro, lo único bueno que tenía es que por la anchura que tiene el barco no le iban a dar todas las baterías del cañón, ¿no? Claro. Bueno, o sí, depende, se apuntaban, ¿no? Porque podían girarlas, claro, sí. Podían hacerlas como una especie de triángulo, ¿no? Que disparasen en triángulo, sí, claro. Claro, hombre, cuando disparaban normalmente por una banda, solían dispararse a la vez todas las baterías, es decir, para todos los cañones de la misma batería para hacer un fuego cerrado y que fuera más letal. Pero es cierto que, y por eso en cada batería estaba encargada bajo un oficial, generalmente solía ser un teniente de navío o un teniente de fragata, era el que iba dando las órdenes, ¿no? En plan, pues bueno, los 2 primeros cañones que disparen, los 4 primeros o todos a la vez, era el que daba las órdenes y consideraba cuando había que disparar. Si te hacían una enfilada, pues probablemente si el teniente de navío era como tenía que ser, pues iría dando la orden sucesivamente de disparar según ese cañón fuera enfocando la popa. Es decir, para no perder los cañones más a proa y más a popa del disparo, pues iría dando órdenes sucesivas para disparar. Y entonces sí que era, bueno, pues el doble de peligroso, claro. Pues esta sería una táctica, ¿no? Que sería la de hacer la escoba, ¿no? Y la más habitual, ¿cuál sería? Vamos, si tú fueses un comandante, ¿no? Pues había alguna más, ¿no? Entonces, una que se utilizaba bastante o que trataban de utilizar muchas veces los británicos era la de enfrentarse directamente cada uno de los navíos insignes. Es decir, buscar el navío insignia rival y ir a batirle con todo lo que tenías, generalmente tu propio navío insignia, que era, bueno, por definición, de una primera clase potente y demás, y que ese estuviera escoltado o estuviera ayudado por otros 2 o 3 navíos de línea, que ya podían ser de tercera o de segunda clase, para intentar rendir el navío insignia. ¿Por qué se hacía esto? Bueno, porque al final era una forma de romper la cadena de mando, ¿no? Si evitabas o conseguías que el almirante rival o el comandante en jefe rival no pudiera seguir dando órdenes, se supone que sus oficiales, pues bueno, siempre tendrían tendencia a pues perder un poco las decisiones en la batalla, el buen orden, pues algunos decidiría virar, otro no, otro quizá aguantaría más la batalla, otro consideraría rendirse antes, bueno, un poco al final eso, ¿no? Entonces solía ser una técnica bastante utilizada, lo cual también era muy peligroso, porque si no te salía bien, el que era rendido era tu propio navío insignia y sufrías las mismas consecuencias. Entonces, al final, en tácticas navales, como se dice habitualmente, ¿no? Un poco también en artillería naval, en el mar todo es incierto, ¿no? Entonces, bueno, lo que parece una idea muy feliz a veces acaba bien y a veces no acaba tan bien. Entonces, esta era una táctica bastante frecuente. Bueno, luego la que comentábamos ya al principio, ¿no? La de batirse en línea, pues es por definición la de todo el siglo XVIII. Luego había la que también hemos comentado, un poco la británica, ¿no? La de cortar la línea, intentar
es interesante ese tipo de táctica porque sobre todo consigue tener una mayoría relativa, es decir, tú cuando cortas la línea lo que consigues es dejar aislada una parte de la formación rival y oponer a esa formación, pues bueno, pues si por ejemplo cortas el cuerpo de la línea y consigues que la vanguardia del rival esté aislada y oponer toda tu línea contra esa vanguardia, pues al final vas a combatir con una proporción de 3 o 4 o 5 o aunque sea 2-1 contra esos navíos y los vas a rendir, en definitiva. Eso, si los rindes, claro, ya combates contra menos. ¿Eso fue lo que hicieron en Trafalgar? ¿Cortar la línea? Trafalgar, de hecho, fue un doble corte de línea. Sí, eran dos Trafalgar formaciones, la hicieron de forma que 2 columnas cortaron la línea y consiguieron esto. Pero bueno, esto ya lo llevaban haciendo los británicos muchas veces. Es decir, se cree que lo hizo Nelson, realmente no. Bueno, Bridge Rodney lo hizo antes, el otro lo había hecho también durante la Guerra de Independencia Americana.